Estamos en el mes de la patria. Septiembre para nosotros es el mes de la patria. Todo el colorido, toda la fiesta, la bandera más hermosa del mundo. Porque así fue calificada nuestra bandera. Pero sin duda, cuando viene un mexicano a cualquier lugar, va descubriendo esos pequeños detalles. Y cuando llega un extranjero, inmediatamente quiere ir al mercado. Ningún lugar tan lleno de colores, de sabores, porque somos privilegiados, la cantidad de fruta que tenemos. Y si te vas a la parte superior del mercado y volteas, y ese entretejido, los olores, los sonidos, las gorditas, los jitomates, la voz que grita, ¡pásele, marchantita! Eso somos. Nuestras canciones, nuestras películas, nuestra comida. Y muchos de nosotros celebramos el mes patrio a través de la pancita. Sí, y díganme si no es cuando comemos más antojitos, los taquitos dorados, las patitas de puerco, hoy con su lechuguita, con su chilito, con su cremita, y esas combinaciones que solo los mexicanos sabemos hacer. Y por supuesto, el rey de las comidas, el pozole. Que algún día les contaré el origen del pozole, porque quiero que sepan que el origen del pozole es desde la época prehispánica. Era una comida ritual, pero no quiero contarlo ahora para que disfruten en estas fiestas patrias su pozolito. Pero la exquisitez, la finura, incluso un platillo que fue inspirado por la independencia. Que no es tan barato, pero sí exquisito. Quien lo prueba alguna vez, jamás lo olvida. Y me imagino que ya han de saber a cuál platillo me refiero. Sí, a los chiles en nogada. Que curiosamente es un platillo que fue inspirado al triunfo de la independencia. Y hay dos leyendas. Una que dice que el obispo de Puebla se dio cuenta que Iturbide con su ejército trigarante iba a pasar por la ciudad y siendo cercano su cumpleaños, el 28 de agosto, les pidió a las madres agustinas del convento de Santa Mónica que prepararan un platillo exquisito para homenajear al personaje. Ellas, que ya tenían el platillo un poco avanzado, empezaron a cocinar y a buscar las mejores combinaciones y decidieron hacer los chiles en nogada. Que quien los haya probado ya sabe que es una mezcla entre salado y dulce, pero el toque especial que tiene que ver con el ejército trigarante, los tres colores que simbolizan la patria y de alguna forma representan nuestra bandera, que es la más hermosa del mundo. El relleno, un picadillito mezclado con sus sazonadores, ajito por supuesto, cebollita, un poquito de clavo y otro poquito de pimienta, mezclado con frutas secas, pasas, duraznos, trozos de manzana, que es guisado con el chirrido de la manteca. Sí, si queremos que sea exquisito y como va la receta, tiene que ser con manteca, que se pone a calentar y cuando está en su punto, se deja caer la carne para hacer el relleno. Luego se prepara la salsa. Por eso es que la salsa solamente se puede preparar en este tiempo, que es la época de las granadas y de la nuez de Castilla. No es fácil conseguirla en otra temporada porque se mezcla la crema, se muele un poquito de granos de granada, la nuez de Castilla y una serie de especias que sé. Ese es mi secreto de cómo preparo los chiles en nogada. Pero ahí, y ya cuando está listo, que no va acompañado de nada,
porque es un plato exquisito que llena por completo el espacio. Ahí se pone el chile, se le deja caer la salsa blanca y sobre la salsa, de un lado, el rojo y del otro lado con el perejil le damos el tono de verde y en el centro, por supuesto, lo blanco de la salsa. Esa es una de las leyendas que cuentan que así nacieron los chiles en nogada. Sin embargo, hay otra leyenda que dice que no, que este platillo se debe al amor y que habiendo en Puebla unas chicas que estaban enamoradas de 3 soldados del ejército trigarante, decidieron por ahí prepararles algo exquisito que recordara al reciente triunfo de la independencia, a la firma del Acta de Independencia. Y como ellos, después de tanta guerra, habían decidido ir a visitarlas, y ellas, siendo alumnas de cocina, también de las madres del convento de Santa Mónica, se dedicaron a hacer oración y pedirle a la Virgen del Rosario que por favor las ayudara y las inspirara. Con sus maestras empezaron a hablar del platillo y también, claro, le pidieron ayuda a San Pascualito Bailón. Y mientras hacían oración empezaron: San Pascualito Bailón, San Pascualito Bailón, báilame en este fogón. San Pascualito Bailón, San Pascualito Bailón, báilame en este fogón, que yo pongo el guiso y tú el sazón. Y así se cuenta que nacieron para celebrar a Iturbide, para celebrar el amor, este exquisito plato que solo se puede comer en esta temporada. Muchos de nosotros hemos visto o escuchado una famosa frase que para estos días se repite mucho en anuncios espectaculares, hasta en los propios camiones o en la Cámara de Diputados. Y me refiero a la frase que dice: la patria es primero. Pero no todos sabemos la historia de esta frase. Se las voy a contar, aunque es una historia muy pequeña, es una historia que desde niña me acompaña y cada que me acuerdo del simbolismo de ser mexicana, esa frase me viene a la memoria y la repito en mi mente o la repito en voz alta: la patria es primero. Dicen que faltando unos meses para la firma del Acta de Independencia y el famoso abrazo de Acatempa, Vicente Guerrero estaba con una guerrilla que era lo que quedaba de aquel enorme ejército insurgente. Daban un golpe contra el ejército de la reina y se escondían, porque eran tan pocos que no tenían la capacidad de enfrentar aquel enorme ejército. Pero así mantenían viva la llama de la independencia. Hasta que uno de esos días, al campamento que muy pocos conocían, llegó su padre a buscarlo, a notificarle que el rey lo había mandado para pedirle que entregara las armas y que a cambio le daría el indulto. Vicente Guerrero vio con el cariño y el respeto que le merecía su padre y entonces le dijo: acompáñame con la tropa. La tropa estaba descansando y comiendo ahí alrededor del fuego cuando él se acercó a donde se encontraban sus compañeros guerrilleros. Y entonces tomó a su padre, le pasó el brazo por la parte de atrás y le dijo a la tropa: ¡hey! Ven, este venerable hombre es mi padre. Y aquí frente a ustedes quiero decirle que la patria es primero. El padre no necesitó mayor explicación y avergonzado dejó el campamento.
se alejó sin despedirse de su hijo. Entendió el valor de aquella lucha y cuentan que cuando Vicente Guerrero contó la anécdota a sus soldados, ellos se levantaron y los saludaron, como el general que era, respetuosamente, porque para todos aquella era la frase: la patria es primero. La Guerra de Independencia tiene muchos episodios que son dignos de ser contados. Y el que les voy a contar habla del sitio de Zitácuaro. Sí, Ignacio López Rayón, uno de los generales que estuvo al frente de esta lucha, era un abogado de profesión. Era un hombre muy inteligente y particularmente él tenía una manera no ortodoxa de luchar. Se dice que a veces implementaba métodos que no eran militares, pero sí efectivos para ganar las batallas. Y lo que les voy a contar sucedió el 22 de junio de 1811. Ignacio López Rayón tenía un gran ejército de indígenas de Michoacán y estaba preparando porque se decía que Escalante venía a tomar Zitácuaro y él no estaba dispuesto a permitírselo. Y dicen que preparó a los hombres y mandó a hacer unas fosas gigantes, casi de 2 metros de profundidad, a donde él esperaba que se diera la batalla. Luego de hacerlas, les pidió que las llenaran de agua y que pusieran sobre ellas aparentemente que fuera tierra firme. O sea, mandó con carrizo construir unos tejidos y sobre el carrizo se puso zacate y hierba. Ya estaba preparada la primera arma, pero si no funcionaba, tenía la segunda. Sí, mandó pedir a todos los pobladores, que eran muchos, que le prestaran sus burros, que los burros serían un elemento importante en esta batalla. Los habitantes extrañados, sin embargo, queriendo ganar la lucha, le llevaron todos los burros. Y ahí mandó a las mujeres que empezaran a tejer unas canastitas de vara y que juntaran velas de cebo por todos lados. Y se preparó, y ahí estaban esperando el combate. Si bien no sabían mucho de guerra militar, tenían el corazón puesto en la lucha, esperando escondidos, y del otro lado Escalante, con una tropa de más de 2,000 hombres, dispuestos a tomar ese día Zitácuaro. La batalla se dio, y en algunos momentos fue tan intensa que estuvieron a punto de perderla. Pero cuando se fueron recorriendo, porque el ejército de Escalante les había ganado parte del territorio, se fueron escondiendo y distribuyendo de una manera muy especial, puesto que ellos sabían dónde estaban las fosas. A la distancia, en un pequeño cerro, que es conocido como el Cerro de los Locos, estaba Ignacio López Rayón viendo al ejército enemigo, cuando de pronto Escalante ordenó: ¡la caballería! ¡Con todo! Y así, a golpe de jinete, los caballos empezaron a avanzar con fuerza, mas de pronto, quién sabe por qué, se perdían en el terreno, como si la mismísima tierra se los hubiera tragado. Iban desapareciendo, caían en las fosas, los caballos dentro del agua, los hombres tratando de salir y los indios con honda en mano acabando con ellos. Pero los que estaban del otro lado empezaron a gritar: ¡la tierra se los está comiendo! ¡Eso es cosa del diablo! ¡Eso es cosa de brujas!
y Escalante tuvo que ordenar la retirada para reorganizar a su ejército y prepararse para la madrugada del día siguiente, ahora sí, tomar Zitácuaro. Y fue como se lo llevó y les ordenó a todos que durmieran y descansaran un rato, que estaba prohibido encender fogatas, porque el enemigo podía descubrir dónde estaba el campamento. Sin embargo, Ignacio López Rayón sabía dónde estaban y mandó, aparte de su ejército, con 22 burros, óiganlo bien, 22 burros que llevaban colgadas a un lado de sus orejas, en el cuello, unas canastitas de vara, y dentro de las canastas llevaban velas de cebo, que cercano al campamento los hombres empezaron a encender todas las velas de cebo. Escalante había dejado un guardia para que avisara si el enemigo se acercaba, pero el guardia estaba tan cansado como los hombres que estaban durmiendo, así es que el sueño le ganó y estaba ahí recargado en un árbol, tratando de pestañear y en vela y atento, dormido, cuando de pronto, en un momento de esos que te agarra el sueño profundo y te pierdes, quién sabe cómo, que al abrir los ojos asustados, imagínense ustedes que vio unos ojos brillantes que avanzaban. Bueno, más bien 22 pares de ojos brillantes que avanzaban. En la oscuridad parecían ojos del diablo. Pero no solamente vio eso, sino junto a los ojos estaban 22 pares de fuegos fautos, encendidos que flotaban. Los ojos, el fuego. ¡El diablo! ¡El diablo! Al grito del diablo, los hombres empezaron a despertar, pero los indígenas que acompañaban, los soldados del ejército insurgente que acompañaban a los burros, agarraron sus hondas para que los burros avanzaran más rápido. Los burros se fueron en estampida y ahí nomás se metieron al campamento de Escalante, y cuando los hombres trataban de levantarse, los burros asustados pateaban para un lado, pateaban para el otro, mordían, y los hombres a ciegas, porque todo estaba oscuro, gritaban: ¡El diablo! ¡El diablo! A la mañana siguiente, al amanecer, Escalante desesperado trató de reorganizar el ejército. Y miren, que encontró pocos hombres en el campamento y muchos burros, pero no pudo hacer nada. Avergonzado regresó a la presencia del virrey, que le dijo: «Hombre, Escalante, tenías 2,000 hombres». «Sí, señor, pero no conocíamos el terreno y la verdad es que la tierra empezó a comerse a los hombres». «Sí, Escalante, pero ¿cómo te van a ganar una batalla unos cuantos burros?». Y Escalante en voz baja dijo: «Si hubiera estado ahí, sabría que no solo eran burros, sino los burros del diablo». Sí, yo creo que la independencia no le ha hecho justicia a los burros. Por eso, desde que se cumplieron 200 años de la lucha de independencia, yo llevo ya varios años proponiendo a la ciudadanía que le hagamos justicia a los burros de Zitácuaro. Y así como se han hecho esculturas de los héroes, los burros en ese momento ganaron la batalla. Llevo pidiendo que hagamos un monumento a los burros de Zitácuaro. Pudiéramos pensar que cualquier guerra en cualquier parte del mundo solo tiene desgracia, tristeza, sangre, pero no es así. Las guerras, como la vida diaria,
van mezclando todas las emociones de los hombres. Y la historia que les voy a contar es una historia que nació en Celaya, Guanajuato, en la época de la Guerra de Independencia. Pero es una hermosísima historia de amor que todavía se conserva en estos tiempos. Y la historia dice así: Doña Rosa Rábago y Peinado llegó siendo niña a la ciudad de Celaya, acompañada de su padre, que era el primer inquisidor que llegaba a la ciudad. Llegó a vivir a una hermosa finca que nosotros conocemos como la Casa del Diezmo, que se encuentra por la calle Juárez, a media cuadra del Boulevard Adolfo López Mateos, y que es un centro cultural en la actualidad. Ahí llegó a vivir y fue creciendo como una española amable, buena. Y ella tenía una gran cualidad. Cuentan que desde niña descubrió la habilidad para bordar. Y bordaba hermosas fundas, bordaba manteles, bordaba caminos de mesa, bordaba cortinas y todo con una gran belleza. Cuenta esta historia que fue creciendo y no tuvo mejor suerte, no pudo haber tenido mejor suerte que el conde Cortázar se enamorara de ella. El conde Cortázar poseía muchas tierras. Imagínense, para que se den una idea, su hacienda de San José de los Amoles empezaba en el municipio de Cortázar y parte de sus tierras llegaban hasta el estado de Querétaro. Además tenía fincas en la Ciudad de México y en otras grandes ciudades de la época de la colonia. Fue su novia por algunos meses y luego pidió su mano. Cuando pidió su mano, toda la gente del pueblo de Celaya, de la dulce Celaya, hablaba de cómo sería la boda de Doña Rosa y el conde Cortázar. Estaban muy enamorados. Se les veía pasear en la mañana alrededor del jardín, por las tardes, y se les veía felices. Cuando llegó la boda, fue todo un acontecimiento. No hubo una sola persona del pueblo que no fuera a ver la boda. El paso de los novios, fue necesario que se habilitara en el atrio del templo bancas para que se sentaran toda aquella gente que estaba esperando ver a los novios. Y así, cuentan que él mandó hacer una hermosa casa a un costado de donde actualmente está la presidencia municipal, y parte de la fachada de esa casa es nada más y nada menos un hotel que se conoce como el Hotel Gómez. Esta casa llegaba hasta donde iniciaba el Panteón de los Padres Agustinos, porque en ese entonces los panteones estaban afuera de las iglesias. Y fue así como empezaron a habitar aquella casa. Doña Rosa era ferviente católica que asistía todos los días a la misa de gallo, acompañada de su esposo, por supuesto. Cuando terminaba la misa de gallo, él la llevaba a dar una vuelta alrededor del jardín, que en ese entonces era de tierra, y las criadas de las casas grandes que estaban arriba de los arcos estaban regando, y a Doña Rosa le encantaba el olor a tierra mojada. Mientras caminaba, ¡qué rico huele! Ellas regaban las calles para que cuando empezaran a pasar las carretas no levantaran polvadera. Regresaban a desayunar a su casa, la mesa ya estaba puesta, con chilaquiles con pollo, con huevos estrellados, con atole de Puscua, con tamalitos, con todo lo que a los condes les gustaba. Cuando terminaban de desayunar, el conde se levantaba y se despedía de su esposa con un beso en la frente. Ella lo veía partir por la calle montado en su hermoso caballo. Luego entraba a la casa para disponer las cosas que tenían que hacer las criadas, que se iba a comer ese día, y cuando ya había dispuesto todo, regresaba a su salón de costura. Siempre,
siempre acostumbraba a bordar por algunas horas. Se dice que cuando fue pedida su mano, ella empezó a bordar una hermosa bolsa azul de terciopelo, con oro y plata, finos hilos de oro y plata, flores, pájaros que parecían volar. Cuando la gente la veía, se acercaba y le preguntaba: «Doña Rosa, ¿qué está bordando?». Y ella sonreía y decía: «Esta bolsa la necesito para guardar mis joyas más preciadas». Los habitantes de Celaya murmuraban: «Va a guardar sus perlas de Mallorca». «No, las esmeraldas que su padre le trajo desde Colombia». «O tal vez un rubí que se cuenta que lo usa en ocasiones muy especiales». Nadie sabía qué iba a guardar ella, pero cuando se casó, la bolsa la acompañaba. Y sí, seguía bordando. Cuando su marido llegaba de trabajar, inmediatamente ella lo veía llegar por la calle porque tenía una banca que había dispuesto que se colocara ahí para esperarlo. Él, al llegar, le entregaba su caballo a algún criado para que lo llevara a descansar. Y en ese instante se ponía de rodillas frente a su mujer y le entregaba una rosa roja fresca, recién arrancada del jardín, mientras le decía: «Señora, esta rosa, por los días que vivo a su lado». Ella la tomaba y dejaba que el tiempo hiciera lo suyo. Las ponía entre los cojines, entre los libros, y cuando ellas se habían secado, las tomaba, las hacía polvo y las guardaba. ¿Saben dónde? Sí, en la bolsa azul de terciopelo que ella misma había bordado, porque ella decía que sus joyas más preciadas eran los días de felicidad al lado de su marido. Así fue pasando el tiempo, tuvieron hijos. Cuando llegó la Guerra de Independencia, Hidalgo entró a Celaya y los españoles que quisieron sumarse a la causa, ahí se encontraron con él. Y entre esos estaba el conde Cortázar, y su hijo, don Luis Cortázar, que fueron parte de este ejército insurgente. A don Luis se le encargó que se encargara de las tropas de la ciudad y empezaron a combatir. Hidalgo siguió avanzando, iba rumbo a Cámbaro. La condesa dispuso que su casa fuera hospital y ahí en una gran mesa de madera curaba a indígenas, curaba a españoles, todo aquel que llegaba herido. Pero un día le vinieron a avisar que su marido había sido malherido. Ella dispuso todo para esperarlo y efectivamente él venía con la vida en un hilo. Cuando ella lo vio, porque lo pusieron en la mesa, tomó las gasas y trataba de taponar las heridas para que no sangraran más. Cuando las vendas se acabaron, las gasas ya no estaban. Ella agarró su vestido y lo empezó a desgarrar y tapaba las heridas, pero esto no era suficiente. Al conde se le estaba yendo la vida. Y en el último instante, el conde extendió la mano. Y aunque en esta ocasión no tenía rosa alguna, le dijo: «Gracias, señora, por todos los días de felicidad a su lado». Y en ese mismo instante murió. Cuentan que ella no lo podía creer. No podía creer que su marido hubiera muerto. Llevó sus manos a su cabeza, sus ojos no dejaban de llorar, se encerró en su cuarto. Y aunque lo vio partir al cementerio, ella decía: «¿Cuándo regresará el conde? No tengo noticias de él». Y dicen que un día llamó a sus criadas, le pidió que le pusieran sus mejores galas, sus mejores joyas. Las criadas, pensando que ya iba a dejar el luto, la fueron siguiendo y lo obedecieron. Ella, al atardecer, se sentó en la banca que había dispuesto para esperar a su marido. Y ahí se quedó como si fuera una estatua de carne y hueso. Pero no se movía, solo veía el horizonte.
Cuando cayó la noche y la oscuridad extendió sus brazos en aquellas calles, ella se levantó, se puso en media calle y miró a lo lejos. Y en ese instante se dio cuenta que el conde no volvería más. Y empezó a arrancar sus joyas, a desgarrar sus vestidos, a llorar y a gritar: ¿en dónde estás? Las criadas inmediatamente fueron por ella y la arroparon, la llevaron a su habitación, mandaron traer al médico, que dijo que le había puesto un calmante, que estaría tranquila. Fueron pasando los días. Ella nunca perdió la costumbre de acudir a misa de gallo. Aquella mañana, su ama de llaves llamó a la puerta: «Señora, ya dieron la primera, se le va a hacer tarde. ¿Quiere que le ayude a vestirse?». Nadie respondió. «Señora, ya casi dan la segunda y a usted no le gusta llegar tarde. No le gusta llegar cuando la misa esté iniciada». El ama de llaves tomó el manojo de llaves y abrió la puerta de su señora. Y la vio ahí en la cama, como dormida. Pero cuando se acercó, se dio cuenta que ella no se movía. Estaba muerta. Inmediatamente cerró la puerta y corriendo, pues que era casi el traspatio, acudió al templo de los padres agustinos para pedirles que fueran a darle los santos óleos a su señora. Los padres inmediatamente prepararon el maletín y se fueron rumbo a la casa de doña Rosa. Cuando llegaron, el ama de llaves abrió nuevamente la puerta y en ese instante, dentro de la habitación de la condesa, olía a rosas. Cuando los padres se acercaron para darle los santos óleos, descubrieron que a un lado del cuerpo de la condesa estaba su bolsa azul de terciopelo, llena de polvo de rosas. Pero en las manos la condesa tenía una rosa roja, como recién arrancada del jardín. ¿Quién le puso esa rosa, mujer? Yo no fui. ¿Dejaste la puerta abierta? No, padre, la puerta estaba cerrada y cuando yo la vi no tenía la rosa. ¿Estás segura, mujer? Claro que estoy segura, si soy la única que entra a la habitación de mi ama. Al otro día, en Celaya, se empezó a rumorar por todos lados que la condesa había muerto, pero que sin embargo el conde Cortázar había venido del más allá para entregarle la primer rosa fresca. Tal vez cuando se la dio le dijo: «¿Esta?», por el primer día en la eternidad a su lado. Esa es una hermosísima historia de amor que se cuenta en Celaya en la época de la independencia. Don Luis Cortázar, su hijo, fue el primer gobernador de la época independiente de Guanajuato. Y cuentan los que cuentos saben que el corazón de este hombre que siempre apoyó la educación está actualmente en el Salón de Actos Oficiales de la Universidad de Guanajuato, como un agradecimiento al apoyo a los padres jesuitas de la Compañía de Jesús que dieron origen luego a lo que hoy es la universidad. Ahí se guarda el corazón de este hombre, un insurgente de nuestra región. Sin duda, la guerra de independencia tiene muchas historias, pero a mí me conmueve la que hoy les voy a contar. Ustedes saben que la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo tomó en sus manos el lazo de la campana que llamaba misa para arengar a la gente,
para que se incorporara a la lucha de independencia. Muy pocos conocen varias anécdotas de este hombre que es considerado el padre de la patria. Por ejemplo, su nombre completo. Cuando yo les pregunto a los niños o pregunto a algunos adultos, inmediatamente me responden, se llama Miguel Hidalgo y Costilla. Yo les digo, pongan la mano porque cuesta trabajo y repitan conmigo los nombres. Así es que ahora ustedes que me escuchan hagan lo mismo. Vamos, Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo, Costilla, Mandarte, Gallaga y Villaseñor. Ese es el nombre completo. 9. Lo decimos otra vez. Va. Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo, Costilla, Mandarte, Gallaga y Villaseñor. Él nació en Pénjamo, Guanajuato, en un pueblo que se llamaba Corralejo. Era un hombre muy inteligente. Fue director de una escuela para sacerdotes, el seminario, en la ciudad de Morelia. Pero por sus ideas progresistas de la Revolución Francesa, fue castigado. Y fue mandado aquí mismo a Guanajuato, al poblado de San Felipe Torres Mochas. Que dice Torres y no tiene más que una. Y no está mocha. Pero durante muchos años la torre no había sido terminada y estaba a medias. Y entonces la gente empezó a decir, vamos a San Felipe Torres Mochas, que él le puso la Francia chiquita. Y bueno, él le gustaba el teatro y organizó una casa donde se daban funciones de teatro y que servía para que muchos de los que asistían se retiraran a tener reuniones secretas donde preparaban la independencia. Miguel Hidalgo hablaba 6 idiomas: francés, español, latín, italiano, náhuatl, ñañú y purépecha. Ay, ya creo que fueron más. Bueno, si incluimos el español, que era su lengua materna. Y así se podía comunicar con los indios y podían llegarle las ideas que circulaban en Europa a través de los libros escritos en francés. Y así poco a poco se fue entretejiendo esta lucha, que como les decía, inició con esas campanadas aquella madrugada. Después llegaron a un lugar donde tomaron lo que sería el primer símbolo del ejército insurgente. Tal vez, para ser justos, la primera bandera. Y me refiero al estandarte de la Virgen de Guadalupe, que fue tomado de la capilla de Atotonilco, que está considerada como la Capilla Sistina mexicana. Está hermosísima. Si nunca la han visto, visítenla. Está después de San Miguel Allende porque pertenece a este municipio. Por ahí está Atotonilco. Y ahí van a encontrar esta hermosa belleza. Y así se fue entretejiendo. Pero de lo que realmente les quiero hablar es de enero de 1811. 3 meses apenas de iniciada la Guerra de Independencia. Hidalgo iba rumbo a Guadalajara. Dicen que ya lo esperaban. Y ahí en el puente de Calderón inició la batalla. Los hombres estaban tan cansados porque llevaban horas combatiendo. Tenían pocos cañones los insurgentes y una carreta llena de parque. Y cuenta esta historia que tuvieron tan mala suerte que una de las balas de cañón del ejército contrario fue a dar justo a la carreta de la pólvora de Hidalgo. Se hizo una gran explosión. Los vigilantes que estaban ahí cuidando la carreta salieron despedazados hacia los lados. Los demás
ante el terror de aquel acontecimiento, empezaron a correr, unos hacia los cañones enemigos, hacia las bayonetas. Fue necesario que Hidalgo ordenara la retirada, reorganizara su ejército. ¡Vamos rumbo a Aguascalientes! Dicen que en el camino Allende e Hidalgo se pelearon. Le quitaron el mando, pero Allende sabía muy bien que la gente que lo seguía no era por ellos, que aunque eran militares de carrera, era el líder, Miguel Hidalgo. Y así es que lo mantuvieron en calidad de prisionero. Cuando llegaron a Aguascalientes y después a Zacatecas, en ese tramo le llegó una misiva del virrey que decía: les ordeno que entreguen las armas, a cambio les daré el indulto y les regresaré sus tierras y sus riquezas. Fue necesario que se reunieran para contestar la misiva, más o menos en estos términos: no aceptamos el indulto, porque el indulto es para los asesinos, para los ladrones, y no para quien pelea por la patria. Y no vamos a entregar las armas hasta no arrancar de la corona la joya más preciada, la joya de la libertad. Y así decidieron que irían a Estados Unidos, donde también había insurgentes peleando. Pero en Coahuila se reunieron nuevamente para ver a quién se quedaba al frente del ejército. Y fue Ignacio López Rayón el que aceptó el cargo, mientras los otros irían a buscar apoyo a Estados Unidos. Pero ustedes saben, y lo han marcado todas las luchas, que puede más un traidor que un ejército completo. Y ahí, en Coahuila, se les acercó Ignacio Elizondo para decirle a Allende que si armas y dinero necesitaba, él lo tenía. Y tenía pelotones completos que lo seguirían. Él había sido miembro del ejército de la reina. Y así fue como le dijo: te espero en Acatita de Baján. Y allá fueron. La cita era en aquel lugar semidesértico. Cuando llegaron, los hombres de Ignacio Elizondo estaban formados, como esperando rendirle honores a los generales que llegaban. Y así fue como Ignacio Allende fue el primero que bajó del carro. Los soldados aparentemente iban a saludar, levantaron la mano, pero para tomar las armas y apuntarle a aquellos que venían llegando. El hijo de Ignacio Allende pensó que iban a matar a su padre y se interpuso, y fue la primera víctima de esta traición. Cuando Hidalgo llegó, los tomaron a todos presos y se los llevaron a Chihuahua. Y ahí los fusilaron. Primero a los generales, de espaldas, como si fueran traidores a la patria. Y ahí cuenta esta historia que a algunos los mataron en junio de 1811, el 28 de junio. Ahí murió Mariano Jiménez, Ignacio Allende, Juan Aldama y muchos otros. Pero a estos tres primeros les cortaron la cabeza para ser mandada a Guanajuato, a la Alhóndiga de Granaditas, puestas en unas jaulas para que todo aquel que quisiera luchar contra la reina, el rey y toda la corte supiera lo que le iba a pasar. Y fue así como a un poquito más de un mes, porque Hidalgo no fue juzgado con ellos. Hidalgo primero tenía que ser juzgado por la Inquisición. Y cuenta esta historia que el 29 de julio de 1811 a Hidalgo lo condenaron a ser excomulgado. Primero y poco a poco le fueron arrancando todo lo que simbolizaba su sacerdocio: el alzacuellos, la sotana. Abajo de la sotana él llevaba un escapulario que le habían bordado las Madres Teresitas de Querétaro. Le pidió a sus juzgadores que lo regresaran a de donde había salido. Después, con un cuchillo, el inquisidor
le empezó a raspar la palma de la mano y las yemas, porque cuando un sacerdote es ordenado, ahí le ponen la cruz con los santos óleos, que simboliza que lo que él ate en la tierra no lo pueden desatar los hombres. Y así le fueron quitando todos los símbolos para dejarlo como un hombre. La mañana del 30 de julio de 1811, Hidalgo fue llevado a donde iba a ser fusilado. Se escogieron a los mejores tiradores, 3 líneas. Hidalgo, con esos ojos claros, volteó a ver a la tropa. Los soldados inmediatamente empezaron a temblar. El que encabezaba aquel pelotón de fusilamiento, Pedro Armendáriz, ordenó: ¡listos! ¡Preparen! Pero se dio cuenta inmediatamente que Hidalgo se hacía cada vez más grande ante aquellos soldados. Así es que lo sentó, le puso una venda en los ojos y volvió ordenando: ¡preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Y la primer descarga fue encontrarse con la humanidad de Hidalgo. Le dieron en el estómago y en el brazo derecho. Hidalgo no lloró, no gritó, simplemente se inclinó un poquito hacia la derecha y después quién sabe cómo se repuso y se quedó erguido. La venda de los ojos se le había caído y miró con ternura a los que estaban ahí para fusilarlo. Puso la mano en el corazón, como diciéndoles: disparen hacia mi corazón. El que comandaba la tropa nuevamente ordenó: denle directamente al corazón. Era la segunda línea de tiradores y rápidamente ordenó: preparen, disparen, fuego. La segunda línea de tiradores falló. Las balas cayeron en el cuerpo de Hidalgo como garras de león. Le destrozaron todo el estómago, pero quién sabe cómo y no se explica a la gente que Hidalgo seguía vivo. Furioso, el que estaba dirigiendo aquel pelotón ordenó: he dicho que le den al corazón. ¡Apunten! ¡Bien! ¡Fuego! Pero ni siquiera la tercera línea de tiradores logró que Hidalgo muriera. ¿De dónde sacaba fuerzas si tenía todo el pecho, el estómago destrozado? Los que estaban presenciando el fusilamiento dijeron que tal vez Hidalgo no se quería morir o no se podía morir, porque sabía que aún había gente combatiendo. El que comandaba la tropa, Pedro Armendáriz, tomó a 2 de los soldados que ya habían cargado nuevamente las armas y furioso los llevó. Puso las armas ahí pegadas al corazón de Hidalgo, a ver si así no pueden fallar. Disparen. Y las armas, pegadas al pecho, destrozaron su corazón. Pero la pólvora incendió su ropa. Los que estaban viendo a lo lejos dijeron: es el corazón de Hidalgo que alumbra a los que aún luchan por la independencia. Este hombre, que cuando había regresado de ser juzgado, les dio dulces a sus carceleros diciendo: estos, para que no me olviden, y dejó en su celda poemas para cada uno de ellos. Y él tenía razón. Nunca nadie en toda América Latina va a olvidar quién fue Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Costilla, Mandarte, Gallaga y Villaseñor. Este hombre
que demostró que cuando se está en un lugar y se necesita ser valiente, hay que sacar las fuerzas del corazón cuando la causa es justa. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.